y en el gobierno sobre todo, que tiene nueva vocera. Sí. Esa es vocera, ¿no? Portavoz. Portavoz. Técnicamente es portavoz Mirá. presidencial, Gabriela Cerruti, que tiene una trayectoria, primero como periodista y luego como legisladora y diputada, cargo al que renunció últimamente. Ella tuiteó que empezó en la Casa Rosada en el gobierno de Alfonsín en 1985. Fue referente del Nuevo Encuentro en la ciudad de Buenos ella Aires. trabajó con Alfonsín, mirá vos. Claro, ahí empezó su carrera periodística, escribió más de media docena de libros. Su último libro es La Revolución de las Viejas, del año pasado. Escribió 10 años antes, en 2010, El Pibe, refiriéndose a Macri. Después escribió otro que llamó Big Macri, pero su libro más conocido, el que más repercusiones tuvo, fue El Jefe, en 1993. Claro, el de Menem. El de Menem, en donde ocurrió un hecho que pocos recordarán, pero fue muy importante, que es la presunta violación del off the record al represor Astiz, que le da una entrevista bajo el off the record. Recordemos que el off the record es una información que el periodista puede rechequear para su publicación, pero nunca en nombre de la persona que te lo está dando fuera de registro. Bueno, Astiz tuvo que presentarse ante Bonadío, que lo cita por esa entrevista. Después de largas declaraciones, dice que bueno, le complicó más la situación. Astiz, que está detenido en la cárcel de Ezeiza, quiso salir en medio de la pandemia y no lo logró, en la cárcel de máxima seguridad de la Argentina. Pasó por 3 Puntos, una revista conocida de esos años 90, fue corresponsal de Página 12 en Londres, allí estudió una especialización en periodismo, ella es graduada de La Plata, y además formó parte de la Comisión de la Memoria, la comisión que dirige Pérez Esquivel, que opinó sobre distintos casos de prensa, incluso sobre la situación de Santoro, que viene al caso, fue sobreseído ayer el periodista de Clarín por haber sido en este caso involucrado en una causa por espionaje. Pero acá tenemos más datos. Guada, si querés compartimos. Sí, bueno, referente de Nuevo Encuentro. Ella es de Sabatella, es la referente en el de la vida de Congreso de Sabatella. Bueno, Sabatella está en el Acumar. Ahí en el Acumar. Claro. Ella es un organismo que debería sanear justamente la cuenca, ¿no? Es K, sí, pero es representante del progresismo K, no es K de la Cámpora. Y ahora les voy a contar una anécdota que pinta un poco la interna que hay. En 2015 fue precandidata a jefe de gobierno por la ciudad de Buenos Aires, pero no llegó a los votos, 2,2%, no llegó ni siquiera al 2,2%. En ese momento la interna era con Recalde, que en un momento la quería como vicejefa en su fórmula, porque quería una mujer que no fuera peronista, o sea, del progresismo porteño, pero metió la pata. Es de muy alto perfil Gabriela Cerruti, por eso llama la atención que la nombren como portavoz, porque es una mujer que es bastante polémica, y en ese momento, en el 2015, se quedó afuera de la candidatura porque tuvo unas declaraciones denostando a Perón. Dijo, algunos aprendieron conducción política de un militar. Nosotros aprendimos conducción política de una mujer abogada. A ver, la escuchamos. Así lo dijo. Se cree que la mujer en este gobierno está para atender los comedores, digamos, ¿no? Es el rol que nos queda a la mujer en este tipo de gobiernos, es manejar las organizaciones sociales que atienden los comedores para los niños pobres, digamos, cuando en realidad la mujer puede llevar adelante, digo, un proceso de gestión importante. Además, digo, somos de la generación de mujeres que aprendió conducción política, otros aprendieron conducción política de un hombre y militar, nosotros aprendimos conducción política de una mujer abogada, y la verdad es que me parece que es un buen momento para demostrarlo. Esto es lo que cuando la Cámpora, viste, dice la agenda, cuando habla de Alberto Fernández, la agenda progresista del peronismo porteño. Exacto. Claro. Bueno, hablando de Alberto Fernández, también tuvo un entredicho con Alberto Fernández en el 2017, claro. A ver si tenemos los tweets. Mirá. Muy impresionante. Para Alberto Fernández, Cristina representa el peronismo patético. Regálenle un GPS porque hace 2 días estaba pidiendo pista para hacerse K. Sí, hay otro tuit que yo te diría que es todavía... Ahí está, le contesta Alberto Fernández, deberías recuperar, si alguna vez la tuviste, tu capacidad de autocrítica. Es muy impresionante lo de los tuits, ¿Cómo porque hacen hay para otro... trabajar después? Eso, y ahora van a tener que trabajar juntos. El peronismo patético se bancó a Vudú, Moreno, Milani, el pacto con Irán. ¿Sigo? Le dijo Alberto Fernández.
Fernández, no hace tanto, en el 2017. Esto ya pasó con Cristina también, ¿no? Y le contesta, yo no dudo de que despreciás al kirchnerismo, me alegro que no haya más confusión. Muy impresionante, muy elocuente. Y el registro, además, acá... Sos rebetizarlo, te dejo el peronómetro si te hace sentir importante. Buen domingo, terminó la discusión, un día después, Gabriela Cher. De nuevo... ¿Cómo haces para claro, volver de esto? Es complicado. Bueno, la Argentina, la memoria todos es muy vuelven, corta, ¿no? la memoria se Acá hay otro, borra. Ese es el mismo. Claramente, digamos, parecen los palincestos, ¿viste? Donde escribían los monjes que tenían que borrarlo antes del papiro. Ahora, para yo les volver quiero a hacer una reescribir. pregunta a ustedes que la conocen Sí. bien. Y por ahí Ezequiel también que la conoce. Sí. ¿Qué es lo que...? Porque no es fácil lo que le toca a Gabriela Cerruti en este cargo. No es Porque fácil. asume en un momento muy complicado del gobierno al que tiene que defender. Y va a tener o lo que va a criticar. No, va a tener que defenderlo, va a tener un ala, intentará ser un poco más moderada, muy de atender a todos los periodistas, va a tener su gran desafío nada menos que el domingo. Hoy habló brevemente, pero el domingo, el 17 de octubre, en donde Alberto Fernández a través de una carta convocó a la gente a las plazas, luego de festejar el Día de la Familia, es el Día de la Madre. Claramente Cerruti allí va a tener un rol protagónico, pero pensemos en un dato. Ella fue denunciada por incitación a la violencia durante el gobierno de Macri. Ella y Brienza agitaron justamente de las redes sociales que Macri estaba, bueno, endeudándonos, generando un malestar y un posible conflicto interno. Ella lo denunció también a Macri en la justicia por incompatibilidades con la función pública, por las declaraciones juradas, por su relación con Caputo. Macri es un fideicomiso, perdón el dato, pero vale la pena tenerlo en cuenta porque esto no salió publicado. Macri es un fideicomiso cuando asumió para la regulación de sus empresas, que ahora fue revocado en todo caso o fue enviado a la justicia por Nissen, quien maneja la Inspección General de Justicia. Este es un dato al pasar, pero digo, para entender que Cerruti es una persona que habla mucho, que habla tal vez con exabruptos, y que no sé si le conviene al gobierno. ¿Puedo hacer una pregunta de color? Claro, ¿Por qué la tiene bloqueada Guada Vázquez? A mí, no, ya nos desbloqueó. Ah, nos desbloqueó bien. anoche bien. a mí, a Ezequiel también. El nuevo rol, ¿no? Sí, el Tucu Costa hizo una gestión ahí. Qué grande el Tucu. El nuevo rol de componedora que va a tener Gabriela Cerruti. Porque dice que va a trabajar por una comunicación pública democrática. Bueno, y veremos. entonces no corresponde que tenga periodistas bloqueados, ¿no? Cuando vos lees los comentarios en varias notas, me tomé el trabajo para justamente compartir algunas cuestiones, muchos dicen, qué bien que llega Gabriela Cerruti, digo los kirchneristas o los más cercanos al gobierno, pero es un poco tarde. Y muchos dicen, ¿podrá repararlo el desastre que hizo Alberto Fernández? Claramente este es el desafío que tiene Cerruti. Lo que muestra esto es la intervención de Cristina en el gobierno de Alberto, porque el área de comunicación obviamente era 100% riñón de Alberto Fernández, y acá le interviene la comunicación. ¿Pero ella es Cristina o es Cerruti? Ella es Cristina. Es Ella Cristina. es Cristina. Sí, Ella es más de Cristina. Cuando escribe los libros contra Macri está claramente ubicada en un lugar. Por supuesto que ella se autodefine como antiliberal o antiimperialista y por eso dice, no, si ustedes miran mi pasado, escribí un libro contra el menemismo. Sin embargo, claramente en este escenario responde al sector, al ala más duro. Exacto. Que es Fíjate en la agenda que ella impulsó como diputada, desde el 2017 es diputada, proyectos, ley de interrupción de embarazo, regulación de cannabis, la ley de aporte solidario de Máximo Kirchner, ella fue una de las impulsoras, digamos. Ella y el último punto, ¿no? Ella viene a compensar un poco la figura, por ejemplo, de Mansur, digamos, del peronismo tradicional, del peronismo clásico. De hecho, hoy, en su primera intervención, habló de la coalición de gobierno. O sea, ella vino a compensar el peronismo tradicional. Para que Ezequiel, ya desbloqueado, tiene algún dato. Estoy desbloqueado. A ver, una cosita chiquita, el muy buen informe que hacía Hugo. Dos cosas. Primero, es un dato muy importante que ella haya dejado su banca como diputada nacional. No tomó licencia, ella deja su banca y asume un rol ejecutivo. El rol ejecutivo que no tenía desde la época en que fue ministra de Desarrollo Social con Jorge Tellerman. Ella fue legisladora porteña, diputada nacional, siempre con militancia en la ciudad de Buenos Aires, vinculada al tema artistas. Y hay un dato muy importante. Cerruti viene desde hace 1 año y medio, 2 años, inclusive diría un poco más, pero con más fuerza en los últimos años, combatiendo por lo que ella llama la fake news, las noticias falsas, y fue una de las grandes impulsadas de Nodio, del organismo en el cual está Miriam Lewin, que depende del Congreso. De las impulsoras de Nodio. Yo le diría fue una de las principales impulsoras para que Miriam Lewin asuma el rol en ese lugar, en ese organismo Nodio, que generó obviamente mucha polémica por la cuestión de que... Claro.
claro, de qué es odio y qué no es odio. Sí. Pero Gabriela Cerruti estuvo atrás de eso y él le diría una de las cosas fundamentales, una de las cuestiones centrales en las que viene trabajando, y una cosa es trabajarlo como legisladora, otra cosa es un cargo importante, clave para el desarrollo comunicacional de la Casa Rosada. Por eso, para completar lo tuyo, Ezequiel, está muy bien porque ella, como parte de la Comisión de la Memoria, que se supone que debe investigar delitos de lesa humanidad, interviene y acepta la consulta en ese momento del juzgado de Ramos Padilla para ver si había algún tipo de vinculación entre el rol de algunos periodistas y presuntos delitos de inteligencia ilegal, cuando claramente no es la Comisión de la Memoria el organismo pensado para eso. Ella formó parte de ese organismo y, como bien vos decís, de odio también, ¿no? Bien, y hablando de polémicas de Gabriela Cerruti, el año pasado, en plena cuarentena, no le escapó una polémica. Ella también es muy activa en las redes sociales, en Twitter, y tuvo un tuit que fue muy criticado. En plena cuarentena, vemos la fecha, 30 de junio, la gente con los negocios cerrados, gente fundiéndose. Acabo de terminar el segundo rompecabezas de esta cuarentena. ¿Cuántos más vendrán? Un rompecabezas de 1000 piezas que tenía un valor en ese momento de 5.000 pesos. Fue muy criticada por esto porque todos sabían que los legisladores no estaban trabajando, estaban cobrando el 100% de su sueldo y no era la situación de la mayoría de los argentinos. Y también tuvo una polémica porque a fin de año, recuerdan ese famoso brindis de la Quinta Olivos que se comprobó cuando se difundieron las listas de los ingresos a Olivos. Ella es una de las que había dicho que el brindis había sido al aire libre y, sin embargo, las fotos que se filtraron después demostraron que había sido en un lugar cerrado sin respetar los protocolos, sin respetar la distancia social. Acá está, mirá. Ahí lo dice. Fueron a una reunión de bloque, se vio que fue un almuerzo y un brindis que duró 3 horas, al aire libre y con barbijos, mitad presencial y mitad remota, con protocolo. Todo esto se probó que fue mentira. Claro. Y además ella es una de las que no había ido a la sesión en el Congreso en forma presencial, lo hizo en forma remota, pero no estuvo, tenían la opción de ir en forma presencial y ella no estuvo el día anterior en el Congreso, pero sí estuvo en la Quinta Olivos. Ahora, vos querés que te bloquee otra vez, ¿no? Y es una demanda para concluir. No, le mandamos saludos. Claro, ahora esperemos que nos atienda, ¿no? En los cambios de gabinete, claramente, este lugar de portavoz o de vocera, que según ella no se tenía incluso de la época de la Alianza, lo viene a ocupar a instancia del pedido que ya había hecho Cristina Fernández, donde señalaba que había problemas en el área de comunicación. Bueno, veremos si Gabriela Cerruti cumple o no con ese mandato. Veremos, ¿no? Un desafío importante.